Ba Shapa. Pina Nyamonya Purunjema, Jepi, Waisako, Nyanini, San Hera Guarani, Nyanini, Coape Pujoe Sazón, Radio Libre 1200 AM Rupibe, Co Tembiapo, Motenonde, Gina, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Ha, Oñe Eva Jera Pejina, Boejara David Galeano, Penema Maitei, Ha, Jepi, Waisa. Ateneo Orera pero Hipotape Hasa Peten Arane Poramba Yepeva Genejeva Tesain Boraihu Aguapija Tecocatubi. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de cada sábado, Guaraní Ñaneñe, que se inicia a las 6:30 y concluye a las 7:30. Tenemos una hora de programa los sábados en Radio Libre, que precisamente el día de ayer cumplió sus 21 años y desde nuestro programa también extendemos las felicitaciones a toda la radio en la persona de sus directores, el doctor Benjamín Fernández Bogado y la señora Lisa Bogado, a todos los compañeros de trabajo aquí en la persona de nuestra compañera Claudia Inoue, quien es la que semanalmente se encarga de hacerles llegar este programa a través de su actividad técnica en la consola de la radio. Son las 6 de la mañana 33 minutos. Hoy es el sábado 22 de septiembre de 2018 y como les decíamos, estamos iniciando este programa Guaraní Ñaneñe de la fecha. Es una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y quien les habla, David Galeano Olivera, les va a acompañar por este tramo de una hora, de 6:30 a 7:30 los sábados aquí en Radio Libre. Les deseamos a todos una feliz jornada, un lindo día. De hecho, deseamos que siempre sea pleno de salud, de mucha alegría, de amor y de paz. Les decíamos que el día de ayer cumplió años nuestra emisora aquí en la querida Radio Libre y en un acto muy pero muy emotivo, a las 10 de la mañana se inició la entrega de la Antorcha de la Libertad, una distinción muy importante que Radio Libre otorga a personalidades destacadas en el ámbito nacional por su labor en beneficio de la sociedad paraguaya. Y el día de ayer fue distinguida una extraordinaria mujer, una docente, trabajadora, luchadora social, como pocas, como sin dudas es la doctora Margarita Durán Estragó, quien precisamente también comentaba como una anécdota muy interesante el hecho de haber nacido aquí en la ciudad de Fernando La Mora, en Zabala, como decía ella ayer. Decía, no es Zabalacoa, sino sigue siendo Zabala para ella, Fernando de la Mora. Y efectivamente el doctor Benjamín Fernández Bogado, tras hacer una exposición sobre los 21 años de Radio Libre, de los logros, la actividad que ha desarrollado la emisora a lo largo de este tiempo, rescatando los aspectos más importantes de esa labor en el ámbito de la comunicación, procedió luego a rendir el homenaje, este tributo a la doctora Margarita Durán Estragó y seguidamente le hizo entrega de la Antorcha de la Libertad. Estuvieron presentes varios de los distinguidos en las oportunidades anteriores y también una presencia muy destacada, la del ministro Eduardo Peta, ministro de Educación y Ciencias de nuestro país, quien también dirigió unas palabras al auditorio y sobre todas las cosas manifestando su compromiso con la educación de nuestro país, buscando en este caso el mejoramiento y la calidad de la educación en nuestro país. Asimismo, la presencia de muchos otros invitados, personalidades destacadas en el ámbito de la cultura, de la educación, de la comunicación de nuestro país, entre ellos el
periodista Alcibiades González del Valle, también don Pablo León Burián, director de El Lector, por citar solamente algunos de los que particularmente me tocó saludar también en la ocasión de ayer, un amigo acá de la radio que siempre participa en nuestro programa, el ingeniero agrónomo Antonio Dacac, repito por mencionar algunos de los asistentes. Y de vuelta a destacar esta importante distinción que Radio Libre entonces otorga a personalidades destacadas en nuestro medio. Particularmente también agradezco a los directivos de la radio por la invitación que nos cursaron al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y efectivamente participamos, como ya venimos haciendo hace varios años, de, esta importante ceremonia de entrega de la Antorcha de la Libertad. Entonces, en esta edición 2018, indiscutible la distinción para esta destacada mujer que sin duda es la doctora Margarita Durán Estragó, sobre todo también por esa incansable labor, esa lucha por la defensa de los derechos de nuestros hermanos afectados por el caso Curuguatí. Ella en un momento de dar sus palabras se emocionó al recordar a tanta gente que en nuestro país también pasa por circunstancias difíciles, y desde ese punto de vista, insisto yo, no hay mucha vuelta que darle a la cuestión. Esta distinción para ella es justa y bien merecida, y ojalá otras instituciones también hagan lo mismo con un reconocimiento por lo menos parecido a esta destacadísima mujer, como sin duda lo es la doctora Margarita Durán Estragó. De nuevo, muchas felicidades a Radio Libre Getauga, Pamé Pujo de Sazome, y Arambotires a Tojoje Sebete Nondeo Toca Coadabe, Toña Mombare TV, a Jembia Poru Pibe, y que todo habito y pues tengo Ñamopuan Hanma, Petén y Paraguay y Ponamibeba, y que Tutajape, Yeco Tecoyoyape, Agua Puipe, hay que tuviéramos a Pameme, o Coadabe, Yeco Añaneretamengo. Ini ana jeko ge apa eme jawere ko nyane bia pona ha nyenye he kombo pona ha nyenye ana ara nyamombare tv pete koyo ya nyanda pitebe. También queremos mencionarles, señalarles que mañana el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní cumplirá 33 años de vida. El 23 de septiembre de 1985 se hizo la fundación oficial del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en el antiguo edificio del entonces Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción, y en Mariscal Estigarribia y Estados Unidos, en el centro de Asunción. Nos habíamos reunido con varios compañeros, estudiantes de la licenciatura en lengua guaraní, egresados de la carrera, docentes de esa carrera de lengua guaraní, entre ellos el profesor licenciado Pedro Moliniers, lastimosamente ya fallecido, el profesor licenciado Almida Aquino, un gran luchador que todavía sigue brindando sus conocimientos y su tiempo a la promoción de la lengua guaraní. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní nació de la idea de tres compañeros, uno de ellos el doctor Carlos Ferreira Quiñones, quien actualmente es presidente de la Academia de Lengua Guaraní de nuestro país, de otro amigo que por circunstancias de la vida tuvo que dedicarse a otra actividad, el profesor Arnaldo Miguel Valenzuela Sanabria, y quien les habla, David Galeano Olivera. Pechañe Puno Curipe Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a Behuecatuco Cacoaujo, a Ecobepe, Coanga y Catuñandilla, Hechajeta y Tereimba, el de Jupitiacue, Guaraní, Mando Huereco, Iba Coanga Huereco, a Estaumi Baepe Ateneo y Pitimo Yepecuri, y Catujanguacha, Umimba Eoñemo Añete. Desde sus orígenes, el Ateneo pretendió ser una institución incluyente,
y sobre todas las cosas generadora de espacios para que nuevas y hoy destacadas también personalidades puedan desarrollar sus actividades en favor de la lengua guaraní. Cuando me refiero a nuevas, me estoy refiriendo a aquel tiempo y a muchos que hoy van subiendo al tren y con el mismo deseo que nosotros en origen, ese deseo de promover, de difundir, de jerarquizar, de fortalecer la lengua y la cultura guaraní. Prácticamente en los últimos 30 años no hubo alguna actividad donde el Ateneo no haya participado, sobre todo aquellas que tenían por intención reivindicar y fortalecer la lengua guaraní. En 1988 habíamos presentado por primera vez en ese entonces al Parlamento Nacional el pedido para la oficialización de la lengua guaraní, que hasta anteriormente a la Constitución vigente era lengua nacional y nosotros habíamos pedido que el guaraní sea lengua oficial. Del mismo modo, ya entonces habíamos solicitado la inclusión de la enseñanza bilingüe en el sistema educativo paraguayo y por último la creación de un Ministerio de la Cultura. Obviamente en las circunstancias del gobierno de ese entonces, del gobierno de Stroessner, eso no fue posible hasta que luego de la caída de la dictadura en el año 1992 se reunió la Convención Nacional Constituyente, que entre uno de sus participantes lo tuvo al doctor Benjamín Fernández Bogado, y esa convención fue la que finalmente aprobó la oficialización de la lengua guaraní, artículo 140, y el artículo 77 que garantiza el derecho a recibir educación inicialmente en lengua materna y luego en carácter bilingüe. Ese es el artículo 77. También a consecuencia ya de esa constitución, ese mismo año 92, se realizó el primer Congreso Nacional de Educación, donde también el Ateneo participó, estuvo en la mesa directiva. Por primera vez, muchos de los documentos de aquel Congreso ya salieron en carácter bilingüe. En el año 1993 volvimos a estar en el siguiente Congreso Nacional de Educación, esta vez para la educación media. El anterior fue para la educación escolar básica. E igualmente logramos hacer la presentación y logramos también la aprobación por parte de los congresistas para la inclusión del guaraní en el nivel medio. Trabajamos incansablemente con los congresos nacionales de educación, de lengua guaraní y a nivel nacional y de lengua guaraní en el Mercosur. Desde el año 1994 venimos realizando el Congreso de la Lengua y Cultura Guaraní en el Mercosur. Hemos contactado a través de ese proceso con delegaciones de parlamentarios argentinos, brasileños, uruguayos, y también hemos logrado que últimamente el guaraní se incorpore como idioma oficial de trabajo del Parlamento del Mercosur. Igualmente, a lo largo de nuestra historia, hemos formado una cantidad muy importante de docentes que en carácter gratuito para la República. Hay que recordar que el Ateneo es una institución privada que se autogestiona, que no recibe ninguna ayuda del Estado ni de organismo internacional alguno, y a lo largo de sus 33 años ha formado más de 25.000 docentes para el Paraguay y más de casi 100.000 personas culminaron el curso básico de lengua guaraní. Por otra parte, hemos formado ya magísteres en lengua guaraní, magísteres y doctores en lengua guaraní, en un hecho sin precedentes en la historia de la lengua guaraní. En 1997 le dimos al guaraní la primera casa, justamente aquí en la ciudad de Fernando La Mora. Por eso lleva orgullosamente el nombre de Guaraní Roga, el edificio que hoy es la sede central del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. A lo largo de nuestra historia hemos llegado a fundar 100 regionales en todo el Paraguay. La mayoría de ellas como mínimo tienen 20 años de antigüedad en cada comunidad, en cada pueblo, en cada ciudad del interior del país. Y en esas comunidades hemos desarrollado
todo tipo de actividades culturales, conferencias, seminarios, concursos, exposiciones artesanales, festivales y obviamente los cursos de formación de lengua guaraní. Estuvimos y seguimos estando entre las instituciones que desde un comienzo apostaron a la descentralización de la educación de nuestro país. Así como tenemos regionales el Ateneo de Concepción o Pedro Juan, en Encarnación o Pilar, en Ciudad del Este, también tenemos en el Chaco, en Mariscal Estigarribia. También hemos empezado un proceso de expansión en la región. Llegamos a la Argentina, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Jujuy, Rosario, también en el Brasil, en Sao Paulo, Paraná, Mato Grosso, en su momento también en los Estados Unidos, en España, en Italia, y seguimos trabajando por la promoción del guaraní. Desde el año 2001, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní está presente en Internet. Somos la única institución que diariamente incluye alguna información bilingüe o en guaraní en Internet, de manera sostenida, perseverante. Prácticamente diariamente hemos alojado una información en Internet a favor de la lengua guaraní. Trabajamos en la creación de Wikipedia guaraní. Hoy tenemos Wikipedia, Wikipetá, Pesaño Mojera Guaranime, y también tuvimos una activa participación en la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox, Aguaratatá. Pues éramos con ambas Mombeúo PM importante pe Coamí, pe Chaguamí, pe Tembia Poguazote, Ateneo Yapoacue, Bojapipa, Bojapi, Aripucucuella Bebé, a lo largo de 33 años. Y mañana, domingo 23 de septiembre de 2018, a las 10 horas, en la sede central del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, vamos a celebrar nuestro 33 aniversario con el acto de graduación de nuevos licenciados magísteres en lengua guaraní. Peisa ñamoñepenu yajavo con ñanerembia poco arapewa, a pelle yapota vagina ñahendum boibepe te purajei ñamomaite imico a peñanerena pagina. Va y por la minte ande, va Alfredo.